¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con el contenido de la segunda clase de sintaxis. Primero repasar algunos de los temas de la clase anterior. Voy a hacer una breve reseña. Ustedes tienen el PDF en el blog, así que pueden llegar al PDF fácilmente. Hicimos al principio una introducción a la materia. Justificamos por qué es necesario el estudio de los lenguajes formales, que los lenguajes de programación tienen un conjunto de lenguajes formales. Nosotros vamos a analizar, y en todo caso un compilador lo que toma es un archivo de texto y lo analiza palabra por palabra y se fija lexicográficamente si las palabras son correctas, se fija también si sintácticamente las frases, por ejemplo las expresiones y las sentencias tienen una estructura adecuada, y después se hace un análisis semántico. Ustedes recuerdan, el semántico era el significado. Tomamos un ejemplo, como una metáfora de la vida cotidiana, del tema de las vacas, ¿no? La vaca vuela si está bien escrito y sintácticamente es correcto, no tiene error ni lexicográfico ni sintáctico, pero sí tiene un error semántico, porque volar no está en el contexto de las vacas, por lo cual hay un error de significado. Bueno, los lenguajes de programación también tienen esa cuestión. Analizadores lexicográficos, que es el escáner, analizador sintáctico, que es el parser, y después existen algunas rutinas semánticas para ver, por ejemplo, si las variables que vamos a utilizar fueron definidas anteriormente, pero todo esto lo vamos a ver con profundidad. Cuando hicimos, después de esta introducción breve a la materia, empezamos a trabajar con la definición de algunos términos. Ahí hablamos que era un carácter, que pueden ser únicos, por ejemplo, de un solo elemento, o más de un elemento, los alfabetos, las cadenas, las palabras, los símbolos. Hablamos de la cadena vacía, cómo se potencia un símbolo, cómo se potencia una cadena, las propiedades de las palabras, la cardinalidad de un lenguaje, que es la cantidad de palabras que ese lenguaje tiene. Después nos abocamos a ver qué son los lenguajes regulares y los no regulares, en forma así muy superficial. Hablamos también de lo que son los lenguajes universales, y hablamos de un operador particular, el operador de clausura de Kleene. Bueno, en esta parte, en esta clase de hoy, lo que vamos a ver es hacer ejercicios, que yo voy a tratar de que lo hagan ustedes los ejercicios, pero digamos, algunos vamos a tratar de resolver ahora. Vamos a tratar de ver ejercicios y después, sobre el final, introducirnos un poquito en C, porque también en sintaxis semántica del lenguaje profundizamos un poquito en ANSI C. Bueno, vemos algunos ejercicios para que ustedes puedan hacer. Por ejemplo, ejercicio número 1. Dado el alfabeto ABC, escriba las palabras de menor longitud del lenguaje L. Ustedes recuerdan, ¿no? El alfabeto es un conjunto, por lo cual va entre llaves. El lenguaje L es un conjunto de palabras, por lo cual va entre llaves. Dice que cada palabra X atómica, que es tal que X pertenece al alfabeto alfa. Bueno, ¿cuáles son las palabras? Bueno, una es A, otra es B y otra es C. No hay palabras múltiples, no hay AB o AC o BC o CA, no existe. Bueno, ¿cuál es la cardinalidad del lenguaje L? Recuerden, la cardinalidad es la cantidad de palabras. Entonces este tiene una palabra que es AA, otra palabra que es AA, otra palabra que es A. Bueno, y tiene también otra palabra, que es la palabra vacía. La cardinalidad de este es 4, porque la palabra vacía es una palabra. Describa mediante una frase en castellano el lenguaje del ejercicio 2. Bueno, ahí es más fácil lo formal que el castellano, eso lo dejo para ustedes, o describirlo por comprensión. Describir las palabras del lenguaje A a la 2n+1 tal que n sea mayor o igual. ¿Cuál es la primera, no? Si n tiene que ser mayor o igual a 1, puede ser 1, 2 por 1, 2, más 1, 3, A3 es la primera palabra. Describa con una frase en castellano A3, A5, A7, A9. ¿Este lenguaje es finito o infinito? Bueno, está comprendido entre 1 y 4, por lo cual es un lenguaje finito. Hay una serie entonces de otros ejercicios, yo no voy a abordar en todo, simplemente les digo los primeros como para ver cómo lo podemos resolver. Fíjense por ejemplo, que es interesante, muy simple pero interesante. Sea L igual a epsilon, A, BA, ABC. ¿Cuál es el mínimo alfabeto sobre el cual se puede construir? Recuerden que el mínimo alfabeto son la cantidad de caracteres que tiene. A es uno, B es otro y C es otro. Con A, B y C podemos poner todo. Epsilon no es símbolo de ningún alfabeto. Es la potencia cero de cualquier cadena, que es la palabra vacía, pero no es símbolo de ningún alfabeto. Puede ser palabra de algunos, ¿no?
Bueno, el lenguaje anterior escribe la concatenación de dos palabras, recuerden de la concatenación, ¿no? La unión de dos palabras que no siempre es conmutativo, pero hay casos particulares en el que es conmutativo. Bueno, sea L igual AB a la 2N, tal que N esté comprendido entre 1 y 100. Escriba las tres palabras de menor longitud. Bueno, ¿cuál es la palabra de menor longitud? AB, digo, ¿no? La segunda, si N vale 2, son 4 veces AB, ¿no? Y la tercera son, si N vale 2, la cantidad 6 veces AB. ¿El lenguaje anterior es cerrado bajo concatenación? Definitivamente no, porque el lenguaje universal es cerrado bajo concatenación. Todas las palabras de ese lenguaje, todas las concatenaciones de las palabras de ese lenguaje forman palabras de ese lenguaje, solamente se dan en el lenguaje universal. Bueno, utilizando todos estos criterios aparecen un montón de ejercicios hasta el número 25, un montón de ejercicios que vamos a hacer en clase. Después hay algunas afirmaciones conceptuales. Fíjense, estamos metiéndonos en cómo es la temática de los exámenes. Los exámenes tienen algunos ejercicios y algunas afirmaciones conceptuales. Por ahora empezamos con las cosas más simples. Una afirmación conceptual, por ejemplo. El lenguaje universal sobre un alfabeto, sigma asterisco, no contiene la palabra vacío. ¿Eso es verdadero o falso? Bueno, es falso, falsedad absoluta. Pero recuerden porque el clausura de Kleene es 0 o más veces. La cadena vacía es la identidad para la concatenación, es cierto. La potencia cero de una cadena produce la cadena vacía, es verdad. La potencia cero de un símbolo produce la cadena vacía. Esto es falso, no tiene sentido potenciar cero un símbolo en particular. Esto no existe. Bueno, aquí hay un montón de ejercicios. Llego a los últimos. A a la n, b a la 2n, tal que n sea mayor que 0. Fíjense, aquí hay relaciones entre los índices. La cantidad de b tiene que ser el doble de la cantidad de a, tengo que recordar. Lo cual este es un lenguaje no regular. A a la n, b a la t, c a la r, aunque tiene tres índices diferentes, como no tiene ninguna relación entre ellos, es regular. Fíjense este de aquí, por ejemplo. ABC a la n, CA a la t, tal que n sea mayor que 0 y t sea mayor que n. Es no regular, es cierto, es no regular, porque hay una relación entre el índice n y el índice t. A, B, C a la n, igual que el de arriba, CA a la t, tal que n esté comprendido entre 1 y 10 y t sea mayor que n. Es regular. Esto es verdad que es regular. No es no regular a pesar de que haya relación entre los índices. ¿Pero por qué es regular? Porque es finito. Todos los lenguajes formales finitos son regulares. Bueno, y ahí todos estos ejercicios son los ejercicios que vamos a hacer en clase. Después vamos a ver un poquito de C. Como ustedes el año pasado vieron C++, hay algunas diferencias en lo que hace a los pasajes de parámetros y los punteros en C y C++. Vamos a volver a hablar del operador de desreferenciación, vamos a hablar también del referenciación y del de desreferenciación. Pero hay una diferencia con C++ con lo que vimos el año pasado. Recuerdan que cuando pasamos un parámetro le poníamos el ampersand adelante cuando pasamos por referencia. Bueno, en C todos los parámetros se pasan por valor. Entonces vamos a ver que si se pasa por valor tengo que decir en forma explícita que envío la dirección, por lo cual tengo que poner el ampersand cuando envío en el argumento. Y si envío una dirección, el que recibe es un puntero. Respecto del año pasado, un lugar diferente donde nosotros ponemos el ampersand. Bueno, después vamos a hacer algunas funciones que tienen que ver con el manejo de cadena. Una función que retorna la longitud de la cadena. Miren, una función que retorna un valor entero, retorna n como valor entero. N es igual a 0, un for. Recuerden, en el for tiene tres secciones con tres expresiones que ninguna de ellas es obligatoria. Mientras que el contenido de S sea distinto de barra 0, es decir, cuando llego al final. Avanzo con S e incremento en 1n. Acá estoy avanzando, incrementando en 1 el puntero, quiere decir que estoy apuntando a la dirección inmediata siguiente. ¿Qué retorna? N, porque contó todos los valores de n desde 0 hasta que llegó al barra 0, que S no lo contó. Bueno, otra forma de poder resolver este problema es con dos punteros. Bueno, acá hay un error, el char debe ser con minúscula, debe ser en minúscula. Char asterisco S, char asterisco P le otorga al puntero a char, insisto acá es minúscula, la dirección de S. While P
no es necesario que contraste contra barra 0. Cuando llega al final, llega a barra 0. P más más. Bueno, va avanzando, va avanzando, va avanzando hasta que P. Y después retorna la diferencia que hay entre P y S para hacer la longitud de la cadena. Es decir, hasta dónde llegó P. ¿Qué distancia hay con el valor inicial que no se modificó, que es S? Ese recorrido es la longitud de la cadena. Bueno, estas versiones se pueden hacer con... Yo pregunto si se pueden hacer con un for, yo pregunto si se pueden hacer con un while, cómo se pueden hacer estas dos versiones con subíndice. Bueno, después una función para copiar una cadena que copia la cadena T en la cadena S. Fíjense, con subíndice. Int i, el índice con el que voy a recorrer la cadena, igual a 0. Mientras, fíjense, S sub i le asigno T sub i. A S sub i le asigno T sub i. El valor que está en T, en la posición i, se lo agrego a S en la posición i. Mientras que esto sea diferente de 0. Bueno, i más más. Voy recorriendo cada uno de los elementos y se lo voy asignando. ¿Qué es lo que tiene? Mientras que S sub i copia en S sub i en el valor que está en T sub i. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega al barra 0. Incremento el índice, voy al siguiente. Ahí incrementamos los punteros. Vamos al siguiente puntero, al siguiente puntero, al siguiente puntero. Bueno, fíjense, esto mismo con punteros. Una función void, ¿no?, que retorna, copia la cadena T en S, igual que este de arriba. Mientras que el contenido de S sea distinto, a S, al lugar donde estoy, le asigno el contenido de T, mientras que eso sea diferente de 0. Bueno, avanzo con S y avanzo con T. Copia cada uno de los elementos de la cadena. Bueno, otra versión de string copy. Se puede hacer esta con for. Fíjense si estas cosas se pueden hacer con un for. Yo creo que sí, que se pueden hacer con un for. Ahora háganlo con un for, lo vamos a hacer nosotros en clase. Y después comparar dos cadenas, Vamos a ver qué es lo que hace estas funciones que comparan dos cadenas. Por último, al final, vamos a ver todo lo que es la sintaxis de C. Este trabajo lo hizo un profesor de sintaxis, también profesor de algoritmo, el profesor José María Sola. Fíjense que nosotros vamos a analizar todas estas cosas de un lenguaje de programación particular que es C. Y acá le decimos, ¿no? C está compuesto por un conjunto de elementos léxicos que son las palabras reservadas, los identificadores, las constantes, los literal cadena, los signos de puntuación. Bueno, las palabras reservadas son autobreak, todo esto. Es decir, vamos a ver como complemento de la clase de hoy, cosas que no vamos a ver en profundidad en la clase de hoy, cómo es la sintaxis completa de este lenguaje de programación que es el lenguaje C, que en última instancia va a ser el propósito final de la materia sintaxis y semántica del lenguaje. Bueno, dejo con esto una breve reseña de lo que es lo que vamos a ver el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles. Gracias.